Buenos días, buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy, 17 de marzo, y damos gracias al Señor porque nos permite estar vivos para adorarle en una hermosa mañana muy brillante en Puerto Rico, en Isabela. Y damos gracias al Señor porque nos permite estar vivos y nos permite hacer cosas que tal vez estaban planificadas y otras que probablemente han llegado a tus manos sin saberlo. En esta hermosa mañana, como todos los días, es nuestro anhelo llevarte una palabra que sea de bendición al cuerpo de Cristo. Fíjate que en esta mañana hermosa del Señor hemos realizado algunas cosas desde muy temprano, nos hemos presentado delante del Señor, hemos orado y reconocemos que si estamos en pie es por su gracia, es por su favor. Y en esta mañana, como todos los días, queremos presentar esta red social porque sabemos que tenemos algunos contactos dentro de nuestra red social y es nuestro anhelo que más vidas reconozcan cuál es el mensaje que habla el Evangelio de Jesucristo, el cual nosotros como iglesia del Señor, que no somos una denominación, tampoco un grupo religioso, tiene el haber de poder presentarte a Cristo como nuestro Salvador personal. Fíjate que en esta mañana queremos saludar como todos los días nuestra hermana Carmen Rita, nuestra hermana Arlene Bravo, también nuestra hermana Xiomara Méndez, nuestra hermana Yadira Lugo, Sandra Pizarro. Dios bendiga nuestra hermana Yeida Gastón. Buenos días para cada una de las personas que siempre se conectan con nosotros. Nuestro hermano Reinaldo Ríos, damos gracias al Señor porque nos concede poder estar por estos medios compartiendo una palabra que sea de bendición al cuerpo de Cristo. Dios bendiga a cada vida que se sigue conectando con nuestra transmisión, nuestra hermana Omaira y nuestro hermano Ángel. Dios bendiga, buenos días. Estamos comenzando nuestra transmisión en esta mañana, un lunes 17 de marzo, donde reconocemos que los días van muy acelerados y que es un privilegio poder haber despertado a un nuevo día. En esta hermosa mañana, como todos los días, yo te invito que presentemos esta red social, ya que ha sido mal utilizada por mucho tiempo por algunas personas que comparten contenidos inapropiados y probablemente eso de alguna manera afecta nuestra mente o nuestra vida espiritual, porque reconocemos que en medio de tiempos como los que vivimos se hace urgente de que tengamos la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Así que en esta mañana yo te invito a que oremos. Padre, gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús, porque a ti te ha placido darnos la vida, a ti te ha placido, Señor, abrir nuestros ojos a un nuevo día. Oh Padre amado, en esta hermosa mañana yo te presento, Padre, a mis hermanas, Padre, a mis hermanos, Señor, mis amigos, amigas, oh Señor, dentro de la red social, que de alguna manera tú los has puesto, Señor, en algún momento en nuestro camino, y yo te doy gracias por la vida de cada uno de ellos, sea en el en vivo o en la repetición. Señor, te damos la gloria a ti. Reconocemos que nada tuviéramos que decir o hacer si tú no hubieses puesto en nosotros, Señor, un mensaje de fe, de esperanza, Padre, de poder. Espíritu Santo de Dios, en esta mañana permite que esta enseñanza de tu palabra llegue al corazón de alguien que como buena tierra pueda recibirla, Señor. Oh Padre, tú conoces, Señor, nuestro corazón. Padre, tú conoces, oh Dios, que nosotros reconocemos el peso, Padre, y la responsabilidad muy grande que hay de poder predicar tu palabra mediante estos medios sociales, Señor. Yo te pido que sea tu palabra, Señor, la que llegue a donde tenga que llegar. Padre, la gloria es para ti en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga a cada vida, cada hermano, cada amigo que se conecta con nosotros. Saludamos a mi prima Daisy Rivera, mi primo y pastor Tomás Rivera, allá a la distancia, fuera de Puerto Rico. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ellos, y en esta mañana nuestra porción devocional, nuestro desayuno espiritual se encuentra en dos palabras, dos citas bíblicas. Vamos a estar haciendo uso de otros pasajes porque quiero tener el compartir de la palabra en Primera de Pedro, capítulo 1 y verso 17. También Isaías
43, versículo 7. Vamos a leer Primera de Pedro 1:17. Dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Repetimos, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas se juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. También en Isaías 43 y versículo 7 dice, a todo aquel que es llamado por mi nombre, a quien he creado, formado y hecho para gloria mía. Repetimos, a todo aquel que es llamado por mi nombre, a quien he creado, formado y hecho para gloria mía. Isaías 43, 7. Fíjate que en esta palabra que estamos estudiando en esta mañana, es una palabra que nos trata muy claramente sobre algo muy hermoso, y es que nosotros tenemos la posición de hijos cuando nosotros nos convertimos al Señor. Fíjate que antes de nosotros tener esa convicción de que necesitábamos arrepentirnos, probablemente estábamos en un aspecto religioso, porque dentro de lo que nosotros sabemos, los seres humanos se organizan por sociedades, por culturas y diferentes cosas que en esta atmósfera humana son válidas para poder organizar, ¿verdad? La gente que habitan en un territorio poseen unas costumbres y unas tradiciones que son propias de ese territorio, y nosotros sabemos que esa es nuestra vida física en la tierra. Probablemente haya diferentes culturas, diferentes lenguajes, diferentes costumbres que identifican a los personajes que habitan en ese lugar. Pero fíjate, la palabra del Señor nos habla claramente, y el apóstol Pedro, reconociendo que después que el Espíritu Santo llega a su vida, él comienza a ver con claridad que el reino de los cielos va más allá de un sector nada más, porque a él se le asignó el grupo de los judíos, el pueblo judío, que eran el pueblo de Israel, ese pueblo que estaba acostumbrado a los sacrificios y acostumbrado tal vez a las diferentes cosas que le había pedido el Señor en el Antiguo Testamento, pero aquello sabemos que se degradó, y luego cuando Jesús llega a la tierra, que nace, ya está degradado en una religiosidad, y aquello que ellos habían tenido en el primer pacto se había perdido por causa de la desobediencia, llevando a los cautivos a tierra extraña. Fíjate que es la historia del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. En términos bíblicos sabemos que hubieron unas consecuencias por causa de malas decisiones, por causa de haber hecho alianzas incorrectas. Pero fíjate, la palabra del Señor nos dice en Primera de Pedro 1:17, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Es decir, que el pueblo de Israel había sido juzgado por el Padre Celestial por causa de la desobediencia, porque reconocemos que en medio del relato bíblico Dios levantó gente, líderes, para que les llevaran de la mano, para advertirles que ellos, cuando llegaran a al nuevo territorio que estaban heredando por causa de la conquista, la palabra del Señor les advertía que ellos no hicieran alianzas, que ellos siguieran celebrando la Pascua, que siguieran haciendo una serie de cosas que eran propias del primer pacto. Pero reconocemos que ese trato de Dios, aunque actualmente está sobre el pueblo de Israel, hubo un cambio de planes, y es que el Señor entonces dispuso de un pueblo que se llama la Iglesia del Señor. Y la palabra iglesia siempre te lo hacemos en énfasis, porque iglesia no es un grupo religioso como este mundo, este cosmos define la iglesia. La iglesia para muchos en el siglo XXI son grupos religiosos que tienen visiones parecidas pero no iguales, y ciertas características que sobresalen entre unos grupos y el otro. Pero sabemos que la iglesia del Señor, como lo define la palabra de Dios, son gente que han nacido del agua y del Espíritu. Fíjate
que nacer de nuevo, demandará una transformación que no se verá únicamente en el aspecto físico, aparte de que se te va a notar, pero es normal que nuestra naturaleza humana siempre va a querer quedarse apegada en las cosas de la tierra. Es por esa razón que cuando leemos la palabra del Señor, ella nos hace entender que nuestro apego a la tierra, nuestro apego a nuestra cultura, nuestro apego a las fortalezas en las cuales fuimos criados o enseñados, tenemos que sacarlas de nuestro sistema, pero eso no lo podemos lograr en una parte humana, porque reconocemos que es lo que nos identifica como ciudadanos tal vez de un lugar, de un país, que tenemos tal vez unas costumbres y unas tradiciones. Pero fíjate que cuando Jesús viene a la tierra, Jesús viene para mostrarnos la gracia, para mostrarnos que hay un camino que nos acerca al Padre y es a través de Él, que Él iba a comprar todas esas excusas que tal vez puedan estar delante de ti para que no puedas llegar a la presencia del Señor. Fíjate que el apóstol Pedro, luego de que el Espíritu Santo viniera sobre él, a pesar de que su ministerio era dirigido hacia el pueblo judío, que estaba tal vez atravesando la transición de lo que era la ley a la gracia, el apóstol Pedro, Dios lo comisiona, Jesús lo comisiona para que él tenga ese ministerio dirigido al pueblo judío. Pero dice la palabra en esos versos que acabamos de leer: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Fíjate que la palabra nos habla en Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es decir, que no hay sabiduría fuera del temor a Dios. Tú puedes tener mucho conocimiento de cosas, tal vez, de conocimientos que tal vez te sirvan para ejecutar una labor importante dentro de una profesión, probablemente una labor importante dentro de un lugar de trabajo. Probablemente tienes mucho conocimiento, pero la palabra nos dice claramente que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Fíjate que el temor a Jehová nos lleva a conducirnos en una forma reverente. Fíjate que ser reverente demandará que nosotros actuemos en respeto, porque nosotros hemos entendido un mensaje. Fíjate que por estos medios sociales lo que intentamos hacer es llevarte la palabra y que tú puedas comprender que estar en un aspecto religioso te llevará a creer que has cumplido con todo lo que tenías que hacer. Fíjate que estar desde un aspecto religioso probablemente te hará sentir que has cumplido con todo y que estás en una posición correcta. Yo quiero decirte que el aspecto religioso es parte de una fortaleza que te va a alejar del Señor, porque el aspecto religioso tal vez te pone unos límites y un cerco a tu alrededor para no permitir que la palabra de Dios llegue a ti. Sin embargo, la palabra de Dios es la única, que dice la Escritura que es como espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjate que el apóstol Pedro, antes del Espíritu Santo, estaba demasiado celoso con lo que él había conocido, con lo que era tal vez el judaísmo hasta aquel momento, porque dentro de aquel ministerio de Jesús él había visto milagros y señales, pero no fue hasta después que el Espíritu Santo llega a su vida que él puede entender el mensaje de Jesús de Nazaret. Fíjate que antes del Espíritu Santo, Pedro fue alguien que amó a Jesús, Pedro fue alguien que quería estar detrás de Jesús, fue cautivado por la presencia de nuestro Señor, pero sabemos que eso no es suficiente. Y probablemente tú ames al Señor porque la religión que has aprendido, porque tal vez la enseñanza en la cual has sido criada o criado te ha enseñado a amar a Dios, y eso no está mal, pero sabes que hay una realidad de la palabra, y es que nosotros tenemos que reconocer que ver al Señor dentro de un aspecto religioso nos mantendrá alejados de gente que amamos, nos mantendrá alejados de personas que probablemente están tratando de hacerte entender lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y fíjate, eso es lo que tratamos de llevarte en esta mañana. El apóstol Pedro, en sus
sus cartas, deja muy claramente ver que había sido cambiada aquella mentalidad donde en un momento dado, cuando él se entera que Saulo de Tarso se había convertido al Señor, él tal vez mantenía un recelo porque él se sentía que era digno, porque él había caminado con Jesús, porque él había presenciado aquellos milagros que Jesús había hecho, pero él no había entendido que el evangelio lleva un mensaje más allá de lo que es religioso, y es que el aspecto religioso te va a limitar a que no salgas dentro de tu círculo, y nosotros tenemos que reconocer que la iglesia del Señor no es una denominación, tampoco es un grupo religioso. La iglesia del Señor está llamada a ser luz de un mundo en oscuridad, sal de la tierra porque está en putrefacción, porque es necesario que no se lleguen a perder, porque la misma palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin embargo, el apóstol Pedro en sus cartas nos deja ver claramente que hay un juicio determinado para todo aquel que, aunque no conozca al Señor, puedes conocerlo, y si no lo conoces como quiera, un día tendrás que dar cuenta delante del Señor. Y dice en este capítulo 1 de Primera de Pedro y el versículo 17: si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Fíjate que vemos un Pedro completamente transformado luego de haber experimentado aquella negación, que él le había prometido a Jesús estar con él hasta el fin. Sin embargo, en medio de aquella turbación donde ve que el maestro es arrestado, que es entregado, en medio de aquel mover donde él estaba orando en el Getsemaní, donde él, como parte del círculo cercano de Jesús, él sabía que Jesús estaba un poco temeroso y que en aquel momento Jesús le había pedido la compañía de ellos para orar. Fíjate que todos esos pensamientos de dolor pasaban por la mente de Pedro antes de que el Espíritu Santo llegara a su vida. Fíjate que antes de que nosotros seamos investidos del poder que lleva la presencia del Espíritu Santo en nosotros, nosotros cometemos muchos errores. Y no quiere decir que aún con el Espíritu Santo en nuestra vida no cometamos errores. Probablemente cometemos muchos errores, pero la palabra del Señor nos deja ver claramente que el Espíritu Santo es nuestro oxígeno, que el Espíritu Santo en este tiempo está para convencernos de pecado, justicia y juicio. Sin embargo, lo que es religioso probablemente te hará creer que has cumplido con todo lo que ha establecido tu religión, porque probablemente tu religión tiene unos puntos que tú has querido seguirlos, y es probable que te sientas muy bien porque los has logrado todo. Probablemente tienes la aceptación de tus líderes, pero eso no es lo que Dios demanda de ti. Dios demanda de ti una relación genuina, una relación de una entrega total, porque tienes que reconocer que cuando llegas a la presencia del Señor te conviertes en hijo. Fíjate que estar en un aspecto religioso tal vez te hará ser aceptado por tus líderes, pero probablemente no te deja ver la realidad de una relación y de ser acepto ante el amado. Fíjate que la palabra nos dice el apóstol Pedro: si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Y el tiempo de nuestra peregrinación es nuestra vida humana. Fíjate que cuando estamos en una vida humana, no en una vida religiosa, cuando estamos en una vida humana, probablemente cometemos errores, probablemente vamos a ser tentados a fallar continuamente, probablemente vas a prometer cosas y a lo mejor no las vas a poder cumplir, pero la palabra nos dice que si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, es decir, que cuando nos convertimos en hijos del Señor por causa de la sangre de Cristo, nuestra vida religiosa empieza a cambiar, porque ya no somos religiosos. Entendemos que hay una manera de conducirnos en la tierra, y es que aunque el líder no nos esté mirando, es que aunque el pastor no nos esté mirando, es que aunque el hermano no ande con nosotros, nosotros sabemos que hay una manera de conducirnos de manera
manera reverente, porque nosotros entendemos que le servimos a un Padre que nos ve en todo lugar. Y la palabra del Señor nos dice el apóstol Pedro: si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor reverente el tiempo de vuestra peregrinación. Fíjate que eso es diferente a la falsa gracia que en nuestro siglo XXI muchas veces se hace un énfasis de un Dios tal vez que te va a dejar fallar todo el tiempo, o te va a dejar igual, porque Él te va a amar como quiera. Pero no es así. La palabra del Señor nos establece una manera de vivir, una manera que nosotros tenemos que ajustarnos a ella, y que lamentablemente nosotros como seres humanos creemos que vamos a estar permanentemente en la tierra. Sin embargo, el apóstol Pedro, entendiendo lo que conllevaba nuestra salvación, te hace ver que tu vida en la tierra es solamente un peregrinaje limitado, y que tienes que entender quién eres en Dios. Fíjate que a todo aquel que es llamado, decía Isaías en el capítulo 43 y versículo 7, a todo aquel que es llamado, a todo el que es llamado por mi nombre, a quien he creado, formado y hecho para gloria mía. Fíjate que fuiste hecho para gloria de Dios. Viste que fuiste hecho con un propósito en Dios, y en esta tierra tú tienes que descubrir ese propósito. Fíjate que cuando te hablábamos la semana pasada del milagro de Nabucodonosor, cuando aquel rey pagano de Babilonia estaba paseando por aquellos jardines colgantes, dice la palabra que él se adjudicó una gloria, porque aquello que él había creado para él lo estaba viendo como parte de un logro que él se merecía y que él estaba disfrutando. Fíjate, probablemente dentro de la mentalidad que tenía este hombre Nabucodonosor, él creía que agradaba a sus dioses, él creía que él estaba en la bendición de lo que él había aprendido. Sin embargo, el Dios que juzga todo, dice el primera de Pedro 1:17, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Es decir, que Dios está observando todo lo que hacemos y escuchando todo lo que decimos, y dice que tenemos que conducidos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Es algo que no puede hacer lo religioso. Fíjate que lo que es religioso puede hacer que te esquives de los ojos de alguien que a lo mejor adora contigo. Probablemente te hará esquivar algunas cosas que no están aceptadas dentro de tu grupo religioso. Pero fíjate que no te hablamos de ser religioso, ni te hablamos de que estés escondiéndote. Simplemente nosotros reconocemos que cuando has nacido del agua y del Espíritu, invocamos por Padre a uno que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Y la palabra dice que nosotros estamos ante un Dios que todo lo ve, a un Dios que nos observa, a un Dios que nos ama. Y a pesar de que en este tiempo hay voces que nos hablan de una falsa gracia que te llevará a conducirte como te dé el deseo a ti, sin temor ninguno. Y dice la palabra que eso es el engaño de este tiempo. Por eso el apóstol Pedro, entendiendo por convicción, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno, sin acepción de personas, es decir, que Él no hace diferencia de edades, de personalidades, Él no tiene preferidos. Tal vez dentro de tu grupo religioso, tal vez una de tus quejas es que sientes que no eres del grupo de los que son privilegiados. Probablemente tengas razón, probablemente lo que estás sintiendo, lo que estás observando es algo que es real, pero yo quiero decirte que la palabra del Señor nos llama a no ser religiosos, sino a salir de aquello que nos amarra a lo que es idolatría. Y probablemente dentro de un tiempo lleno de tanto pecado y de tanta fuerza en los aires contraria, probablemente aún en tu lugar de adoración también ese
espíritu de apostasía se ha metido ahí y probablemente te quiere sacar de lo que es la verdad de su palabra. Por esa razón no te hablamos de que ser iglesia es seguir las reglas del hombre nada más. Nosotros reconocemos que seguir en obediencia a los estatutos establecidos por la palabra demandarán que nosotros tengamos al Señor como nuestra luz, como nuestra salvación. Por eso el apóstol Pedro, luego que recibe el Espíritu Santo y escribe las cartas, el apóstol Pedro dice: si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Él pudo entender claramente que Dios no hace acepción de personas como lo hace la religión aquí en la tierra, como lo puede hacer el ser humano, porque nosotros sabemos que esa es la artimaña que utiliza el enemigo para deformar el cuerpo de Cristo. Nosotros sabemos que esa es la mentira que te pone unos límites para que no entiendas que la salvación es para todo aquel que cree, que es necesario que tú seas impactado por el mensaje de la palabra de arrepentimiento. Fíjate que ser religioso, observar todas las reglas que lleva tu organización, no te hace acepto ante el amado. Lo que te hace acepto ante el amado es tu corazón. ¿Cómo estás tú delante del Señor? Y la palabra nos exhorta claramente y nos dice el apóstol Pedro, el cual juzga, aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno. Conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Fíjate que conducirnos en temor es propio de alguien que ha nacido de nuevo, de alguien que ha sido en convicción, que tiene la convicción de que ser religioso probablemente te mantiene a creerte que tienes el cielo gano solamente por tu apariencia, solamente por la manera como otros te ven. Probablemente nadie sabe la manera de conducirte en el secreto, y es probable que eso el enemigo lo esté usando para mantenerte a distancia. Es por esa razón que en medio de un tiempo postrero como el que vivimos es necesario que entendamos que hay un temor reverente, un temor que aprendió lamentablemente después de haber sido llevado como un animal a ser despojado de su reino, fue Nabucodonosor. Nabucodonosor, siendo un rey pagano, nos dice la escritura en el libro de Daniel: conviene que yo declare, en ese capítulo 4, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Fíjate que en el capítulo 4 dice la escritura, y en el verso 37, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y honro al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdad y justos sus caminos, porque él puede humillar a los que andan con soberbia. Fíjate que eso lo aprendió muy claramente el rey Nabucodonosor, rey pagano de Babilonia. Fíjate que ser religioso probablemente te hará creer que estás en luz, porque eres acepto ante los hombres, pero esa no es la santidad que el Señor nos ha llamado. A la santidad que el Señor nos llama es una que es genuina, es una que es operada no en tu humanidad, es una que es ejecutada por el Espíritu Santo dentro de ti. Fíjate que el Espíritu Santo dentro de ti te hará llegar a ese nivel de santidad que te demanda el Señor. Por eso es que no podemos hablarte de religiosidad. Fíjate que Nabucodonosor, siendo un rey pagano, en aquellos momentos donde Daniel había sido llevado a Babilonia, él tiene la oportunidad de expresar su testimonio con su conducta. Fíjate que en aquel momento Nabucodonosor, estando en medio de un reinado, en medio de su palacio, mientras caminaba por aquellos jardines colgantes, probablemente él no había entendido aquello que estaba él viviendo, pero fue necesario que fuera despojado de su altivez y llegar a perder la razón para que él pudiera entender que hay un juicio de parte de un Dios que es real, de un Dios vivo. Y ese es el mensaje que te predicamos. Hay juicios que vendrán sobre la tierra, sobre aquellos que, teniendo la oportunidad de arrepentirse, no hagan caso de la advertencia que hace Dios por medio de su palabra. El apóstol Pedro, entendiendo la verdad de su palabra, dice: si
invocáis por Padre, a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Y fíjate, era necesario que el testimonio de Nabucodonosor llegara al capítulo 5 de Daniel, donde su pariente, dice la palabra, que fue aquel que iba a sucederlo cuando él ya no estaba en el poder. Y dice la palabra en ese capítulo 5 de Daniel, vemos a un pariente de él allí embriagándose sin temor alguno, porque no tenía convicción del Dios que había conocido Nabucodonosor. Fíjate que debió haber aprendido la lección por causa de aquel gran testimonio que fue comentado entre sus familiares. Sin embargo, él no tuvo la convicción de saber que lo que Dios había hecho en el reinado de su tío Nabucodonosor, él no le había dado el valor correcto. Y es que cuando nosotros no nos conducimos de manera reverente, nosotros si respetamos al Espíritu Santo, nosotros no podemos ver con claridad que esa transformación no viene por causa del hombre. Es que la convicción del nuevo nacimiento en Cristo es algo sobrenatural que viene por escuchar la palabra, que viene cuando el Espíritu Santo que está en medio nuestro para hacernos saber que nosotros necesitamos arrepentimiento. Fíjate que dentro de nuestros días se predica mucho la religiosidad. Probablemente hayan términos que te llevan a ser acepto. Ser religioso probablemente te hará llevar todos los requisitos que tiene tu organización de una manera tal vez muy particular, porque deseas ser acepto. Pero realmente la palabra te habla que cuando aquel pariente de Nabucodonosor no tomó en cuenta para nada el ejemplo de su tío, que había sido convencido de que el Dios de Daniel era el Dios altísimo. Vemos en la palabra que en el capítulo 5 de Daniel lo vemos embriagándose, y no es hasta que sale aquella mano escribiendo en la pared Mené, Mené, Tekel Uparsin, diciéndole que su reino había sido pesado y hallado falto. Y es que todos y cada uno de nosotros tendremos que dar cuentas a Dios de lo que hemos realizado, porque decía el apóstol Pedro que él no hace acepción de personas. Tal vez lo que es religioso tiene su combo, tiene su corillo. Probablemente lo que es religioso tiene sus preferidos. Probablemente tiene aquellas personas más de cerca, porque lo que es religioso sí hace acepción de personas. Pero nosotros no te predicamos sobre ese grupo religioso. Nosotros te hablamos de aquel que juzga toda obra, que él no hace acepción de personas, y que cuando nosotros tenemos la convicción de que fue él quien nos llamó, nos conducimos en temor reverente. Conducirnos en temor reverente te llevará a no ser religioso, pero a conducirte con temor reverente, porque sabes que el que te llamó te observa, que el que te llamó fue el que te posicionó, que el que te llamó, él te va a ayudar, él va a pelear por ti. Fíjate que nosotros sabemos que por causa de esa visión religiosa hay mucha gente lastimada, hay mucha gente con el corazón herido, hay gente que no han podido llegar a la estatura correcta porque se sienten despreciados, se sienten no ser parte de un grupo. Y probablemente sea verdad lo que estás viendo en esta vida humana. Todos los sistemas religiosos colapsarán, porque es palabra de Dios, porque el reino de Dios no es religión, el reino de Dios es la experiencia del nuevo nacimiento, y eso fue lo que trajo Jesucristo a nosotros, ese reino. Tú puedes ser parte de él cuando tú tienes convicción de que tienes que arrepentirte y que necesitas ser lavado por la sangre de Cristo para ser acepto, no al hombre, para ser acepto ante él, ante el Dios poderoso que demandará que te conduzcas en temor reverente. Fíjate que lo que es religioso andará esquivándose en un disfraz tal vez de ser la persona correcta, pero cuando tú eres llamado a fructificar, porque tú eres llamado y lavado por la sangre de Cristo, tú te sales de lo que es religioso para fructificar para el reino de los cielos. Y es que es lo que demanda la palabra. Y para finalizar nuestro devocional, el apóstol Pedro
tenía que decir en ese capítulo 1 y verso 17, si invocáis por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Es probable que aún donde estés plantado veas cosas irregulares y probablemente te sientes decepcionada, decepcionado. Es verdad, el ser humano puede decepcionarnos, pero nosotros no estamos llamados a retroceder. Iglesia del Señor no es una denominación. Iglesia del Señor no es un grupo religioso que únicamente se viste o se ve diferente. Iglesia del Señor son gente que han sido lavadas por la sangre de Cristo y que portan la presencia del Espíritu Santo en sus vidas, y que nosotros sabemos que no es solamente para dar saltos o para dar brincos, simplemente es que tú tienes la presencia y la manifestación del Espíritu Santo, sí para que te goces, sí para que dances, pero para que tú puedas manifestar el poder de Dios en medio de un país, de un mundo que está en oscuridad, en medio de un grupo de personas que ha sido afectada por lo que es religioso, porque probablemente las personas religiosas no han sabido presentar el verdadero mensaje que conlleva esta cruz de Cristo, y es que la cruz de Cristo te llevará a tener el amor y la resistencia de saber que ha sido deformado el mensaje de la cruz, que probablemente la religión ha deformado el mensaje de la salvación. Nosotros sabemos que la vida de iglesia demanda algo más, y es el amor entre los hermanos, es el amor entre cada uno de nosotros, no vernos como grupos, como divisiones. No, nosotros hemos sido llamados a funcionar como un solo cuerpo, a nosotros funcionar como gente que hemos sido llamados a salvación, y el que es llamado a salvación aprecia su salvación. Y como dice el apóstol Pedro, quien era religioso para su época, era muy celoso de lo que él creía. Él creía que por haber andado con Jesús físicamente, tal vez Pablo no se merecía entrar dentro de aquel grupo de apóstoles, pero la palabra del Señor le mostraba a Pedro que aquel manto que había descendido con aquellos animales que no eran los propios para un sacrificio, él tuvo que ver aquel manto bajar y reconocer que también los gentiles iban a tener la experiencia del Espíritu Santo. Y esa fue la enseñanza que el apóstol Pedro recibe en medio de aquel llamado, donde el Espíritu Santo lo había llenado y donde lo había hecho cambiar en muchas áreas. Habían áreas que él necesitaba crecer, y en esas experiencias que le dio el Espíritu Santo, él pudo entender que no hay acepción de personas, que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, y que es necesario que nosotros nos conduzcamos en temor reverente. Fíjate, es probable que tú conozcas la palabra, que cargues una Biblia, pero no te conduzcas en temor reverente, porque probablemente crees que eres del grupo de los aceptados, tal vez del grupo de los preferidos, pero eso no es lo que te dará la entrada al cielo. Nosotros reconocemos que eso va más allá, y que en medio de un tiempo postrero es necesario que prediquemos arrepentimiento. Así que en esta mañana nosotros nos congregamos en Iglesia Mami Isabela, nuestro pastor Gabito Rodríguez, y en la noche de hoy estaremos en el lunes de guerra. Es un culto maravilloso de intercesión, un culto de oración donde muchas personas se dan cita allí para adorar al Señor y entrar en esa oración de intercesión unos por los otros, para que el Señor añada a la iglesia los que han de ser salvos. Por eso nos reunimos a orar. Por eso todo aquel que tiene una necesidad acude a pedirle al Señor que, si es su voluntad, Él pueda hacer la obra, porque el Señor no tiene límites. Él tiene planes y propósitos. Solamente quiere que tú sepas que tú eres parte de ese plan para que lleves el mensaje, de ese plan para que tu vida sea una luz, una carta abierta en medio de un tiempo de confusión, en medio de un tiempo de muchas voces. Tú eres una voz que tiene que
que ser escuchada con el mensaje correcto, pero para eso necesitas estudiar la palabra, para eso necesitas buscar su presencia, y es por eso que en esta mañana hemos querido interrumpir tu mañana con un mensaje de la palabra para que entiendas que de Dios es el poder. Y ahora vamos a orar y vamos a dar por terminado la enseñanza que hemos traído, que el Señor ha puesto en nuestro espíritu para que sea de bendición al cuerpo de Cristo. Estamos en un tiempo postrero de muchas voces, pero es necesario que la iglesia del Señor retenga lo que ha recibido de parte del Espíritu Santo, y es necesario que en medio de tantas voces tú puedas manifestar el mensaje de arrepentimiento, el poder de Dios que te ha sido entregado porque eres iglesia. Estas señales seguirán a los que creen, y es por esa razón que en esta mañana hemos querido traerte la enseñanza de la palabra para que entiendas que de Dios es el poder. Así que oramos. Padre, gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús, porque tu palabra, Señor, nos trae, el Señor, las enseñanzas. Son una fuente inagotable. Oh Padre, en esta mañana bendice a mis hermanas, mis hermanos, Padre Yadira Lugo, Sandra Pizarro, oh Padre Xiomara Méndez, oh Padre mi hermana Carmen Rita. Espíritu Santo, yo te doy gracias por mi hermano Eric Soto, su esposa Dora. Oh Espíritu Santo, yo te ruego en esta hora que tú bendigas cada vida, mi hermano Arcelio Rodríguez, oh Padre, cada vida que se conecta con nosotros en esta mañana. Yo te doy gracias, Señor, y te pido, Padre, que esta palabra llegue al corazón de alguien, que como buena tierra pueda entender que el tiempo se acaba y que es necesario, Señor, tener la relación contigo. Padre, la gloria es para ti. Señor, reconocemos que nada tuviéramos que decir, nada tuviéramos que compartir si tú no hubieses sido revelado a nuestro espíritu. Padre, gracias, Señor, la gloria es para ti. Señor, opera un milagro de salud sobre aquellos que lo necesitan en esta hora, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga cada vida que se ha conectado con nosotros. Estaremos subiendo estas enseñanzas de la palabra para que te sean como parte de un banco de enseñanzas que puedas usar para bendición del cuerpo de Cristo. Dios te bendiga grandemente. Adelante en el Señor. Buen día y buen provecho.